Bueno, tenemos aquí el tema de la mañana y justamente es lo que ya se estuvo anunciando a la hora de la alabanza. Nuestro tema es, el mismo Cristo dice, yo soy el buen pastor, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver esta mañana, por qué Él es el gran pastor. Y pido que nos ubiquemos, como digo en el Evangelio de San Juan. Vamos a leer algunos versículos acá, desde el 11 hasta el 14, que son los versículos del tema de esta mañana. Y si ya lo tenemos, Juan 10, los versículos del 11 al 14, vamos a darle lectura. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El 14 vuelve a decir el Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Vamos a orar, hermanos. Amado y bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos infinitas gracias por permitir que estemos reunidos tanto en el local en forma presencial como también en lo virtual, nuestros hermanos desde sus propios hogares o lugares donde se encuentran. Padre, te agradecemos porque tú siempre nos alimentas espiritualmente y pedimos que en esta mañana sea tu espíritu quien nos hable, que nos dé el entendimiento necesario para comprender lo que tú quieres enseñarnos, mi Dios. Bendice tu palabra y bendice a cada uno de los oyentes en las dos formas, mi Dios. Te lo pido en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Entonces, tenemos el tema de la mañana, que Cristo dice, yo soy el buen pastor. Como título de este tema he puesto, asegúrate de pertenecer al rebaño del único buen pastor, ¿no? Y bueno, esta palabra pastor en hebreo, rahab, en griego, pimen, es referente al que cuida las ovejas. Y esta palabrita de pastor lo encontramos por primera vez en Génesis, en el capítulo 2, en donde se refiere a Abel, que dice que era pastor de ovejas. Y, de, y este oficio continúa desde entonces a través de la historia hasta hoy. Porque claro, en la ciudad no tenemos rebaños de ovejas, no tenemos que estar cuidando de las ovejas, pero en el campo todavía los hay. Y si nosotros nos ponemos a pensar, y bueno, personas que conocemos un poco el campo, sabemos del cuidado que necesitan estas ovejas, ¿no? Y ellos, por ejemplo, ya inclusive nuestro hermano Johnny la semana pasada nos estuvo hablando de que ellos necesitan para dormir un lugar cercado y cerrado llamado redil o corral. En esta parte de Juan lo encontramos en el capítulo 10:1 que habla de eso, ¿no? Y deben ser también llevadas durante el día a donde hay pasto y agua. Y por ser también animales indefensos, necesitan ser cuidados de las fieras. Y en Primera de Samuel, en el capítulo 17, los versículos 34 al 36, bueno, no vamos a dar lectura a los versículos porque nos pasaríamos mucho tiempo, pero los que están tomando notas pueden leerlo en casa y estos versículos son muy conocidos, pues hablan de cómo David hace mención de la forma en que protegía a sus ovejas de las fieras y lo que hacía él con las fieras, ¿no? Era muy valiente este hombre. Entonces, ahí encontramos esto. Ellas necesitan ser protegidas del mal tiempo, buscar las descarriadas, curar las heridas, etcétera, etcétera. Necesitan mucho cuidado. Y esta es la labor del pastor. Entonces, si nosotros decimos que debemos pertenecer al rebaño del buen pastor, viene la pregunta tal vez, ¿no? ¿Por qué pertenecer al rebaño del buen pastor? Y vamos a ver ahora como primer punto
porque Él ama a sus ovejas al punto de dar su vida por ellas, ¿no? Esa es una razón por la que nosotros debemos pertenecer al rebaño del buen pastor. Dios ha determinado que Jesús sea nuestro pastor. Y Él mismo dice, yo soy el buen pastor. Y buen en griego kalos significa ideal, digno, escogido, excelente y bueno, otras cosas más. Y estas cualidades solamente los reúne Cristo, nuestro buen pastor. Y él mismo, pues en el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y este versículo creo que es la razón clave de este estudio para entender por qué Él es el buen pastor, porque habla del gran amor que tiene por sus ovejas, ¿no? Y Él tiene un amor muy grande, pues Él, como estamos diciendo, pues como buen pastor, da su vida por nosotros, porque sabía que era la única forma de librarnos de la condenación eterna. La única forma de darnos vida eterna, esa vida de esperanza la que tenemos todos los creyentes, ¿no? Y Él dio su vida para que esto sea posible. Él murió en una cruz por ti y por mí. Por eso es que nosotros decimos ahora que Él es el buen pastor, porque Él es el único que ha hecho esto por nosotros, los que pertenecemos a su iglesia. Él ha muerto por ti, Él ha muerto por mí. Y en Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En rescate por muchos, ¿no? Por ello, lo de buen pastor no se puede aplicar a un pastor ordinario, si podemos decir, porque aunque un pastor esté dispuesto tal vez a arriesgar su vida por defender a sus ovejas, pero jamás sería capaz de entregar su vida en forma voluntaria en sacrificio por ellas. Ningún pastor humano, a través de la historia, desde Génesis 4 que encontramos, y si leemos la Biblia, jamás vamos a encontrar un pastor que esté dispuesto a hacer eso. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Por ello es que en esta mañana estamos hablando de Él como el buen pastor, ¿no? Pero no es capaz nadie de hacer lo que Cristo ha hecho por nosotros. En el caso del buen pastor, Él sí, como estábamos diciendo, pues, que da su vida por las ovejas. Y en Juan 10:17 dice, pues, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Es algo muy importante. Y en Primera de Timoteo 2:6 también él mismo dice, ¿no? Él dice que él dio su vida, que el cual se dio a sí mismo por todos. Esto es algo que llama la atención, decir que dio su vida por todos. Y esto, por supuesto, tal vez uno si lee este versículo aisladamente puede decir, ya, Cristo ha muerto por mí, yo soy salvo, tengo vida eterna y yo no tengo más que hacer. No es esto en forma automática. Lo que quiere decir acá es de que el sacrificio de Cristo es suficiente para cubrir los pecados de las personas de todo el mundo. Sí, pero como hemos leído pues en Mateo 20:28 dice que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está la clave. Esos muchos son personas o somos personas de todo el mundo, escogidos o lo que queramos decir, pero que hemos creído en la obra que Cristo hizo en favor nuestro. Esos son los muchos de los que habla en esta parte de las Escrituras. Y entre esos muchos estamos acá, muchos, ¿verdad? Muchos
están en lo virtual y muchos están en otras congregaciones y muchas en las iglesias locales de todo el mundo. Porque Cristo ha dado su vida por todos. Y si todo el mundo se arrepintiera, Él está dispuesto a perdonar sus pecados, porque ya pagó por el pecado de cada uno, por cada uno de los pecados, porque no diríamos el pecado, ¿no? Somos muy pecadores. Ahora, por eso Él es el gran pastor, y nosotros debemos estar seguros de pertenecer al rebaño de este pastor. Viene la pregunta, mi hermano. ¿Pertenece realmente al rebaño de tu buen pastor? Y eso solamente uno en forma personal puede saber. Uno puede saber si su arrepentimiento, si su entrega fue real, fue verdadera, fue como dice la Biblia. Como dice en Romanos Pablo, ¿no? Confesando con la boca, pero creyendo con el corazón. Si lo has hecho de todo corazón, de seguro que ya eres parte del rebaño de Dios. Y en el transcurso de tu vida, tu forma de vivir, tus acciones lo demuestran. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Ahora, a ti, mi amigo, que estás visitándonos, ya sea presencial o virtual, o quizás estás llevando algunos estudios, estás siendo discipulado por algún hermano, viene la pregunta: ¿quieres pertenecer al rebaño del buen pastor? ¿Ese es tu propósito por el que estás visitando a las reuniones? ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Sabes cómo pertenecer al rebaño de este buen pastor? Es muy sencillo lo que estamos viendo acá. Simplemente dice creer. Simplemente creer que Él ha muerto en tu lugar. Simplemente creer que Él ya pagó por todos tus pecados. Pero lo que tienes que hacer es reconocer tu situación de pecador y que por tus pecados vas a la muerte eterna, al castigo eterno. La paga del pecado es muerte, dice Pablo. Y si uno reconoce eso y que necesita de un Salvador, simplemente venir a Cristo, pedir perdón por sus pecados, creer de corazón que Él ya pagó por ti, que murió en tu lugar en la cruz, aceptarlo como tu Señor y Salvador, ya perteneces a su rebaño. Eso es lo que pide la Biblia y eso es el Evangelio en sí. Así casi se puede decir de simple. Es creer, tener fe, pero esa fe auténtica, esa fe sincera, esa fe que sale del corazón, es la única que salva. ¿Por qué pertenecer al rebaño de Dios, del buen pastor? El segundo punto es porque Él cuida de su rebaño, del cual es dueño, no un asalariado. En aquellos tiempos se dedicaban bastante, diríamos, a la crianza de ovejas, de ganado de todo tipo, pero más ovejas, ¿no? Y por supuesto también a la agricultura, pero en el caso de los rebaños, muchos en forma personal cuidaban de su rebaño o encargaban de esto a sus hijos, pero también muchos encargaban este trabajo a personas a las cuales le pagaban, no sé si semanal, quincenal, eso no dice la Biblia, pero les pagaban para que cuiden el rebaño. Y estos son los que aquí encontramos, los llamados asalariados, ¿no? Quienes al no ser dueños de las ovejas, no tenían mucho interés, mucho menos amor por las ovejas. A ellos lo que les interesaba es cuánto les van a pagar por su trabajo, que el trabajo mismo. Por ello es que cuando había algún peligro, simplemente huían, ¿no? Más vale mi vida que importa este rebaño. Y huían. No tenían, no se sentían, diríamos pues,
con la responsabilidad, con el amor de cuidar del rebaño, porque no eran dueños, ¿no? Es que cuando huían, cuando veían el peligro, como estamos diciendo, simplemente dejaban todo. ¿Y qué pasaba con el rebaño? Por supuesto, ¿no? Sin el pastor, ¿qué hacían las fieras? Dispersaban, mataban, se llevaban algunas, en fin. Pero eso es lo que pasaba, ¿no? En cambio, si pensamos en Cristo, que es el dueño del rebaño, ahora, ¿por qué es dueño? En 1 Corintios 6:20 dice que él pagó precio. ¿Y cuál es el precio? En 1 Pedro 1:19, ahí dice, ¿no? Que ese precio fue su sangre preciosa. Entonces, por eso es de que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas, que es dueño de las ovejas, porque a Él le cuesta. Y creo que cada uno de nosotros, cuando algo desea, va ahorrando sol a sol, va procurando y dice, ya tengo para comprar. Y cuando lo compra, realmente lo aprecia, lo cuida, no quiere que le pase nada. Eso es, por eso es de que el Señor nos ama. El Señor tiene amor, ternura por nosotros, porque le costamos mucho, mis hermanos. Y Él no pagó, como dice pues en esta parte, con las riquezas del mundo, ni con las minas de Yanacocha, ni de todo el mundo. Él pagó con su propia sangre. Y eso es lo que le costamos al Señor. Por eso es que nos valora y nos cuida tanto con amor, con ternura. Y Él es el experto, diríamos, en el cuidado de sus ovejas. Y bueno, en esta parte, pues, es Él quien hace esta comparación del pastor asalariado con los fariseos, bueno, con los líderes religiosos de aquel entonces, ¿no? Que por el hecho de ellos no ser dueños, no cuidaron del pueblo de Israel. Y en lugar de, podríamos decir, pues, estos fariseos religiosos que no les interesaba el pueblo de Israel, en lugar de protegerlos de alguna forma frente a los peligros espirituales que los rodeaban, simplemente se preocupaban de sí mismos. Eran simplemente religiosos, como estamos diciendo, porque una cosa es ser cristiano verdadero y otra cosa es ser religioso. Ellos eran religiosos, aparentaban sus grandes vestimentas, sus oraciones en las plazas, en lugares públicos y tantas cosas. Pero en sí, ¿les interesaba el pueblo de Israel? ¿Estaban preocupados por lo que pasaba por su pueblo? No, ¿verdad? Pues es que si vemos algunos ejemplos, eh, quiero tocar tal vez tres a la luz de la palabra. En el caso de que tenemos en Juan capítulo 5, ¿no? No mostraron el menor interés, por ejemplo, por el tullido de Betsata. Este hombre que estaba ahí al lado del estanque y no podía nunca entrar, ¿no? Que por supuesto Jesús lo sanó después. Otra parte, otra cosa, por ejemplo, no mostraron un poquito de piedad siquiera por la mujer sorprendida en adulterio. Recuerdan los que hemos leído la palabra de Dios cuando lo llevaron ante Jesús, a esta mujer. Y cómo trataron al hombre que Jesús había sanado de su ceguera congénita. Hasta lo expulsaron de la sinagoga. Juan 9, encontramos esto, ¿no? Pero estamos hablando de los líderes religiosos de aquel entonces. Pero no solamente en aquel tiempo existieron este tipo de líderes religiosos que no les interesa las ovejas. A través de la historia los han habido y los hay. Lamentablemente hay que decirlo así. Hay personas que han asumido el cargo de pastor, pero lo han asumido más que todo como un negocio, no como un llamado del Señor, que es lo distinto, que debía de ser,
sino como un negocio, pensando en sus beneficios más que en el oficio que van a realizar. Siempre los han habido. Y podemos escuchar, por ejemplo, de agrupaciones religiosas que lo que les interesa son las ofrendas. Y podemos escuchar siempre de pastores, y por eso es que a veces pues los líderes de las congregaciones somos muy criticados, porque como dicen, nos meten a un mismo saco a todos. Porque hay personas que dirigen iglesias muy adinerados, que tienen empresas, que tienen cuentas bancarias, que tienen aviones, que tienen yates, que tienen mansiones. ¿Cómo? Es que estos son los que llama Cristo los asalariados, que les interesa el dinero, les interesa cómo sacar plata a la congregación y no les interesa lo que pasa con la congregación. Hay agrupaciones religiosas en donde les dicen, ¿no? Tú realmente si tienes fe, tienes que dar más y mientras más das, más te va a dar el Señor. Si das 10 soles, vas a recibir 100. Si das 100, te van a dar, te va a dar 1000. Si das 1000, vas a recibir 10. Y la gente dice, ah, caramba, esto está muy bien para mí. Y se ha escuchado casos de personas que hasta han vendido sus propiedades para darlos. ¿A quiénes les dan? A los pastores, a los que dirigen la iglesia. ¿Quiénes se lucran? Ellos. Entonces, ¿se están cuidando? ¿Son pastores realmente o qué son? Son asalariados, como dice acá Cristo. Y eso es la realidad siempre. Y acá por eso es de que justamente hace pensar en esto, ¿no? Ellos no buscan el bienestar de su iglesia, sino simplemente buscan lo suyo, dice por ejemplo Filipenses 2:21, ¿no? Y bueno, ¿cómo más se puede llevar a estas personas? En cambio, Cristo, que es el buen pastor, Él se preocupa, cuida con amor y ternura de sus ovejas, como vemos acá en estos versículos, y no solamente el 14, sino hasta el 18, creo que habla mucho del cuidado del buen pastor. Y no permite Él que nada los arrebate de sus manos. Juan 10, 28, 29. Además, en vez de dispersar a sus ovejas, Él las reúne. Este es un tema muy importante también en Juan 10, 16 que ya se va a tocar. A diferencia de los fariseos, de los líderes religiosos, eh, considerados como extraños, que dice en el capítulo 10, versículo 5, Él conoce a sus ovejas. Esto es algo muy importante. Conoce a sus ovejas. En el capítulo 10 y en segunda de Timoteo también habla de esto, ¿no? En el capítulo 2, versículo 19, conoce el Señor a los que son suyos, dice esta parte también en Timoteo, ¿no? Y algo que llama la atención, conoce su nombre de cada uno de ellos. Ahí dice que las llama por su nombre. Y bueno, sabemos pues que Dios nos conoce, que hasta sabe, dice cuántos cabellos tenemos. Yo a veces digo, no solamente sabe cuántos cabellos tengo, sino cuántos se me caen cada día. Pero lo sabe todo. Y no va a saber mi nombre. Pero ese es el gran pastor que nosotros tenemos. Y no es un privilegio, hermanos, pertenecer a su rebaño. Y no sería algo grande pensar a los que están conociendo el Evangelio de pertenecer a este rebaño, de que sea nuestro buen pastor. Es algo maravilloso, hermanos. Él conoce hasta nuestro nombre, ¿no? Es algo muy importante. Vemos también, pues, entonces, al ver todas estas cosas, esa relación de amor, si podríamos decir, una relación tan íntima entre el pastor y sus ovejas aquí en la tierra, como la relación que hay entre el Padre y el Hijo en el cielo. Maravilloso, algo que nos llena de gozo, de esperanza, de satisfacción a cada uno de nosotros, ¿no? Él conoce, Cristo sí conoce a los que son sus verdaderos discípulos.
Tal vez nosotros no podemos saber, porque la Biblia dice, no, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Uno no puede saber quién realmente es verdadero discípulo de Él, pero Él sí los conoce. Y los verdaderos discípulos le conocen como su Señor, como el dueño de su vida. Eso es lo más importante. Y vemos que al Señor sí, ya haciendo un resumen de todo esto, ¿no? Le interesan mucho los creyentes, le interesan muchos los que forman parte de su iglesia, porque le cuesta, porque los ha comprado, ha derramado su sangre, ha dado su vida, ha puesto su vida y la ha puesto y la ha vuelto a tomar, como dice, ¿no? Por eso es que a él le importa. Y acá, tal vez pensemos, hay un llamado de atención, un llamado a la reflexión y a ver cómo estamos realmente, especialmente ancianos, pastores, líderes. Pero bueno, podrán decir, hermanos, entonces este mensaje es pues, para ustedes los ancianos y para los líderes. Pero la Biblia que dice, ¿no? Que no somos nación santa, real sacerdocio. ¿Y qué es un real sacerdocio? Es servicio al Señor. Entonces, esto yo digo, no solamente es para unos cuantos, sino para todos. Por supuesto, más responsabilidad hay para quienes Dios nos ha puesto al frente de la iglesia. Que esto no es un cargo honorífico, es servicio. Él mismo dice que Él no ha venido para ser servido, sino para servir. Y eso es lo que debemos pensar cuando tenemos el privilegio, el llamado para servir, ya sea como líder, ya sea como anciano o pastor, como se quiera llamar. Pero como digo también, así como los que están al frente tienen que cuidar de la iglesia, el líder tiene que ver por su rebaño, también cada uno de nosotros. Tenemos que cuidarnos unos a otros. O tenemos a alguien que estamos invitando, que estamos discipulando, estamos dándole el evangelio. ¿No tenemos que cuidar de ellos? Los que enseñan a niños, a adolescentes, jóvenes, damas, etc. Entonces, esto es algo que es para todos. Y debemos hacerlo con amor. Debemos hacerlo como Cristo ama a su iglesia, ¿verdad? Entonces, viene la pregunta, ¿no? ¿Estamos cuidando de la iglesia, los que tenemos el liderazgo? Cada líder, ¿estás cuidando de tu rebaño? ¿Te preocupas por la situación emocional, espiritual, por las dificultades que está pasando? Y en fin, por lo menos con una llamadita telefónica a tus miembros. Debemos pensar mucho en eso. Y como digo, si estamos llevando el evangelio a alguien, ¿te preocupas por esa persona que está pasando o simplemente si estás discipulando la lección y se acabó? Y a veces hasta te olvidas que se llamó. Debemos meditar o solamente como los asalariados nos preocupamos de nosotros mismos. Solamente pienso en que, bueno, pues que me falta esto, me falta el otro, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. ¿Y el resto qué? Es para pensar entonces cuando nosotros, el Señor nos ha dado el privilegio de servir. Si lo estamos haciendo como Él quiere. Y en este aspecto, como estamos diciendo, pues el preocuparse no solamente es una llamada. El preocuparse es saber qué está pasando realmente con esta persona, por qué circunstancias está atravesando en estos momentos. Y el preocuparse es también no solamente apoyarlo anímicamente, si es posible, si hay en nuestras posibilidades, apoyar con algo que está pasando necesidades. En esta situación en la que estamos pasando la pandemia, han pasado muchas cosas. Y nosotros debemos preocuparnos de los demás. Yo no sé cómo lo hemos hecho.
¿De qué manera hemos estado actuando? Especialmente el liderazgo. Y bueno, en este aspecto, como estamos diciendo, se trata de ayudar a algunos. A veces también las posibilidades económicas nos dan para más. Pero hay que tratar cada día de hacer las cosas que el Señor nos enseña, ¿no? Acá encontramos pues también no solamente de ver por las necesidades, dice, habla de la unidad. Él aquí habla, dice, tengo otras ovejas. Y hay algo muy importante que en Romanos, pues, él dice que no hay diferencia entre judío ni griego. Y nosotros también en ese aspecto no debemos formar grupitos solamente, estos son mis amigos y el resto no me importa. No debemos pensar si es profesional, si no tiene trabajo, si tiene buena instrucción o de repente es analfabeto. No, para el Señor todas sus ovejas son de valor y por cada una ha dado su vida y nosotros tenemos que cuidar de ellas también, ¿no? Y también esto, aunque no parezca tan importante, el líder por lo menos debe saber el nombre de cada uno de los miembros de su grupo, de su rebaño. O simplemente, hermano, hermana, lo llamamos si no saben ni qué se llama. Eso muestra la despreocupación que hay si ni siquiera sabemos cómo se llama nuestro hermano, nuestra hermana, ¿no? Y por último, tal vez pensar en esto, ¿no? ¿Estás procurando conocer más al que dio su vida por ti? ¿A ese buen pastor? ¿De qué maneras lo estás haciendo? ¿Estás asistiendo a las reuniones presenciales, virtuales, domingos, jueves? ¿Estás estudiando la palabra? ¿Estás de alguna manera procurando aprender más del Señor? Estos estudios que hemos tenido de los atributos, hoy los yo soy, simplemente lo tenemos el domingo y el día del estudio y después chao. Debemos estar cada día conociendo más a nuestro Señor. Y en este aspecto, pues, aunque realmente estamos atravesando por una situación difícil, la pandemia, pero fíjense cuánto amor tiene el Señor y nos cuida. En primer lugar, de que ha enviado esta pandemia en tiempos de que ha habido la virtualidad. ¿Se ponen a pensar si no hubiera habido la virtualidad, cómo hubiese sido las iglesias? ¿Cómo hubiese sido eh, la iglesia cristiana que tenemos nosotros? No nos hubiésemos podido reunir. Y por otro lado, piensa personalmente, ¿cómo te ha cuidado el buen pastor durante este tiempo nomás? Sin pensar, porque yo a veces me pongo a pensar y digo, el Señor a mí me amó siempre, a pesar de que yo estaba de espaldas a Él, pero Él me amó porque me cuidó. Muchas veces mi vida estuvo en peligro. Muchas veces, hermanos, yo les he contado, ¿no? Que hasta planificaron mi muerte en el trabajo donde estaba. Y no me salvé porque yo era un gran marcialista, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Es que acá todavía estoy hablando frente a ustedes, hermanos. Él me cuidó y mucho más ahora que soy su hijo. Tengo la seguridad plena de que el buen pastor me cuida, me protege con amor, a pesar de que no merezco. Y por eso digo, en esta pandemia, tú puedes saber cómo te ha cuidado, hermano. En primer lugar, aquí estamos, en forma presencial, virtual, los hermanos por acá. Pudimos haber estado muertos, ¿sí? Pero Él nos ha cuidado. Todavía tenemos que comer, tenemos que vestir. Gracias al Señor. Muchos han perdido todo, han perdido familiares y tratando de curarlos toda la economía se han quedado endeudados. Han perdido trabajo, pero el Señor en su misericordia nos sigue cuidando. Y eso es lo que quiere que hagamos nosotros también. Y lo que quiere es que cada día lo conozcamos más, sepamos más de su amor, sepamos más de lo que Él quiere para cada uno de nosotros, su iglesia. Entonces, sabemos del gran amor, ternura que tiene nuestro buen pastor. Pero también lo que quiere es que aprendamos
lo que Él quiere de cada uno de nosotros, en gratitud, ¿no? Y bueno, para concluir solamente pensemos, ¿no? Que Jesús es nuestro buen pastor y que es un gran privilegio pertenecer a este rebaño, porque Él dio su vida por ti, por mí. Ha muerto en nuestro lugar para darnos la salvación, para darnos vida eterna, para tener esta esperanza maravillosa que tenemos de ser parte de su reino, ¿no? De su rebaño. Y lo único que tiene que hacer la persona es creer en la obra que Él hizo en la cruz. Y solamente así podremos ser parte de su iglesia, su rebaño, y gozaremos de su cuidado y protección por siempre. Él dijo, por mi parte, yo estaré con ustedes hasta el final. Y no es así, porque no es hasta el fin del mundo, porque por la eternidad Él va a estar con nosotros. Vamos a terminar orando, hermanos. Amado y bendito Padre Celestial, te damos gracias, infinitas gracias, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor. Tú nos cuidas, nos guardas con amor, con ternura. Y ese amor tan grande que has tenido por seres que nada merecíamos es algo inexplicable porque fuiste a morir en una cruz en reemplazo de mí, pecador, indigno, para que yo pueda ser parte de tu rebaño, para que yo pueda tener esa salvación, para que yo esté libre de la condenación eterna. Muchas gracias, Señor. Gracias que no solamente me has dado ya la salvación y estoy seguro de que estaré por la eternidad contigo, por tu infinita gracia, no por ser merecedor de nada, sino que también la vida en abundancia que tú ofreces, que tú haces mención en tu palabra, ya la tenemos desde ahora, porque somos salvos por ti, porque te pertenecemos y nada ni nadie nos arrebatará de tus manos poderosas, mi Señor. Gracias, gracias y ayúdanos a pensar y meditar lo que debemos hacer en gratitud por todo lo que has hecho por nosotros. Bendito y alabado seas, te alabamos, te adoramos, en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos.